Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Vamos a seguir en esta salida con esa especie de lista que hicimos de algunas novelas históricas fundamentales y clásicas para dialogar con ese ranking que sacó hace muy poco en Inglaterra el periódico The Guardian. Acuérdense de eso. Hace unos días ese periódico londinense hizo una lista muy polémica sobre las 100 grandes novelas de la historia. A muy poca gente le ha gustado esa selección y no era para menos. Primero porque todas las selecciones de ese tipo son arbitrarias, son caprichosas y suelen reflejar una gran cantidad de manías y prejuicios de quienes las propician, las patrocinan y las hacen. Aquí invitaron pues a muchos escritores y críticos y de ahí salen esos 100 títulos que además están en orden de importancia, del primero al último, son 100 libros y pues a nadie le ha gustado esa lista, ya digo, porque tiene un clarísimo tinte de anglofilia, de anglocentrismo, pero además porque hay una clasificación que nadie entiende. Ya lo decía yo aquí. Primero está Tristram Shandy, la grandísima novela de Lawrence Stern, no lo vamos a negar, y después aparece El Quijote. Resulta que Tristram Shandy no es sino un homenaje velado y cifrado en el siglo XVIII y en lengua inglesa a la influencia cervantina en Europa. Así que vamos a hacer nosotros una lista de novelas históricas. En nuestra primera salida ya hablamos de 4 títulos. Aquí vamos a hablar hoy de 5 títulos. Hay una novela muy célebre de un grandísimo escritor inglés que se llama Yo, Claudio, que además tiene su continuación en otra novela que se llama Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Ambas novelas escritas por Robert Graves, un enorme poeta, prosista, memorialista y novelista de la Inglaterra del siglo XX, pero además Yo, Claudio es también muy famosa por esa versión que en su momento hizo la BBC, una serie inspirada en la novela que logra el milagro de trasladar del lenguaje de la literatura y de un libro que desde que salió fue un éxito descomunal. Esa serie logra trasladar la maestría del libro al lenguaje cinematográfico y televisivo, en realidad al lenguaje de esa dramaturgia magistral en la que los ingleses suelen ser insuperables. De manera que no es una revelación poner estas novelas de Robert Graves sobre los orígenes del Imperio Romano y sobre la dinastía Julia Claudia o Julio Claudia. No es una novedad que esas novelas de Robert Graves figuren entre lo mejor de las novelas históricas. Ya lo había dicho yo aquí en nuestra primera y anterior salida, que es una propuesta por dialogar con esa lista del Guardian, pero desde el género de la novela histórica. Un género que pues vende mucho, tiene un gran éxito editorial y comercial, pero frente al cual
hay no pocas reservas por parte de algunos lectores y sobre todo por parte de la crítica y por parte de muchos historiadores que repudian la posibilidad de que la ficción se encargue también de contar el pasado. Ya lo decía yo aquí, no es que haya que escoger en un dilema fatal entre la novela histórica y la historia. Son dos universos que más bien pueden convivir y pueden complementarse. Uno lee historia por unas razones y buscando algunas cosas que están allí en ese lenguaje que está emparentado con la ciencia y que tiene unos objetivos y unas teorías y unos métodos muy claros. La ficción, la literatura es otra cosa, pero cuando la ficción se ocupa del pasado, pues puede iluminar en él zonas a donde la historia no siempre llega. Y ese es un poco el caso de estas novelas magistrales de Robert Graves, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Yo Claudio se publicó en 1934, cuando Graves tenía casi 40 años. Él ya se había hecho célebre en Inglaterra publicando libros, había nacido en el sur de Londres en 1895 en una familia de clase media alta, muy ilustrada. Su padre, Percival Graves, era uno de los grandes folcloristas de la mitología y la literatura irlandesas, y su madre era de origen alemán, sobrina nada menos y nada más que del grandísimo historiador Leopold von Ranke. Tanto así que a Graves en Alemania casi siempre se lo conoce como Robert von Ranke. Se omite su apellido Graves porque los alemanes pues lo consideran uno de los suyos. Sin embargo, hay pocos escritores más ingleses y más compenetrados con el alma y el espíritu de esa cultura y de esa sociedad. Él peleó en la guerra y de su experiencia en la Primera Guerra Mundial queda un libro de memorias maravilloso que se llama Adiós a todo aquello. También hizo un libro sobre su gran amigo T.E. Lawrence, el famosísimo Lawrence de Arabia, que se llama Lawrence y los árabes. Pero en 1932-33, Graves tenía un problema económico muy serio, se había metido en una hipoteca inmobiliaria que lo estaba arruinando, y entonces él hizo una apuesta suicida y decidió que iba a escribir una novela para ganarse la plata que le permitiera cubrir esa deuda. Y entonces se sienta a escribir un texto que son las presuntas memorias del emperador Claudio, que como ustedes saben fue el cuarto emperador del Imperio Romano. Primero viene Augusto, que es quien funda en el año 27 a.C. el Principado del Imperio. Después viene su hijo adoptivo, que es Tiberio. Después viene Calígula, de tétrica recordación, y que además pues es una especie de bufón al poder, un bufón tétrico y criminal que termina siendo víctima de una conspiración palaciega en la que el ejército pues aniquila a este tirano y pone como reemplazo a Claudio, que pertenecía a la misma familia, que era pues tío de Calígula y que era considerado por muchos un idiota. Además, un idiota lisiado e inservible que se había dedicado más bien a cultivar sus conocimientos en materia literaria, en materia histórica. Claudio era un erudito, era un sabio, pero siempre fue marginado en esa familia y tenido por una especie de
inútil, irrelevante. Pero en la conspiración palaciega del ejército romano, que acaba con el asesinato de Calígula y un vacío de poder, hay allí una gran conspiración que desemboca en el nombre de Claudio como una especie de figura transaccional que los golpistas, los conspiradores, creen que van a aprovechar para hacer de él un títere de sus intereses. Y resulta que Claudio se revela como un emperador maravilloso, habilísimo en el gobierno, incluso en la conducción de la guerra. Pensemos, por ejemplo, en la conquista de la Gran Bretaña, y es un maestro de las artes de la política. Luego se va a hacer famoso por sus dos esposas, Agripina y Mesalina, y por un momento de deterioro y degeneración de la vida cultural, de la moral bajo su gobierno. Lo que pasa es que ese es un poco el signo de esos primeros emperadores de Roma, de esta dinastía que era la heredera de Julio César, la dinastía Julio-Claudia. De esa dinastía y del gobierno de Claudio se ocupan estas dos novelas: Yo Claudio, que es una obra maestra, y su continuación, que se llama Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Es una recreación minuciosa de la vida romana en la década de los 40 y los 50 de la era cristiana. Robert Graves se inspira en grandes historiadores de ese mundo, historiadores latinos, en particular la obra de Suetonio y la obra de Tácito, y logra ese milagro de que la ficción, como yo decía antes, pues pueda adentrarse en unos territorios del pasado y de la historia que solo están desentrañados y esclarecidos gracias a la presencia allí del arte y de la poesía. En 1934 se publica Yo Claudio y es un éxito monumental que permitió que Graves pues pagara la hipoteca, se hiciera millonario y se volviera una de las grandes figuras de la novela inglesa en el siglo XX. Vale la pena leer esas dos novelas, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Sí, Yo Claudio es una novela muy conocida, con una versión televisiva tan famosa como el libro y hasta más famosa que el libro, diría yo. Ahora voy a recomendar y a reseñar una novela que quizás no sea tan célebre y que sin embargo es tan brillante y magistral como las de Robert Graves. Robert Graves escribió no solo Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, sino que hizo también una novela maravillosa sobre la esposa de Milton, el poeta. Hizo una novela sobre Jesucristo, hizo una novela sobre Belisario y los tiempos de Justiniano en el Imperio Bizantino, de manera que Robert Graves pues es un universo entero y prodigioso a la hora de pensar en cómo se puede hacer gran literatura para recrear, desentrañar, explicar y entender mejor la historia y el pasado. Pero ahora quiero recomendar una novela de un escritor austriaco contemporáneo de Graves. Lo que pasa es que Graves fue un poco más longevo. Graves nace en 1895 y muere, si mi memoria no me falla, en 1985. Fue muy longevo. Ahora voy a hablar de un escritor austriaco que se llamaba Alexander Lernet Olenia, que nace también en Viena en el mismo año de Robert Graves, en 1895, y que asiste este escritor Alexander Lernet Olenia
que también él pertenecía a una familia ilustrada, solo que a diferencia de la familia de Robert Graves, pues la familia de Lernet Olenia era una familia aristocrática, casi nobiliaria, y a él le toca asistir, como a tantos maestros de la literatura de aquel tiempo, al ocaso de eso que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, que se había constituido en 1867 con la unión de la corona austriaca y de la corona húngara, además en un enjambre, en un entramado de soberanías y de pueblos y de lenguas y de culturas y de identidades nacionales, pues que estuvieron siempre allí gravitando en la órbita de eso que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que lo va a liquidar Napoleón Bonaparte. Y entonces, a partir de ese momento de 1805, ahí en el centro y el oriente de Europa hay una tensión muy fuerte entre el poder monárquico de Austria y su herencia política sacroimperial y el dominio de Austria sobre Hungría, sobre Chequia, sobre tantas regiones que están ahí en esa zona de frontera entre el centro y el oriente de Europa, donde conviven, ya digo, lenguas, culturas, pueblos que además pues van como encauzando sus conflictos identitarios en el predominio de la lengua alemana. Por eso el alemán era la lengua que se hablaba en un lugar tan distante del mundo germánico, en la Bohemia, como Praga, que produjo a magníficos escritores que asistieron al ocaso de ese mundo plurilingüe y plurinacional encarnado en el arquetipo, en el ideal de la dominación austríaca y austrohúngara, lo que un escritor de aquel tiempo y de aquel mundo va a retratar de manera magistral en una novela que se llama El hombre sin atributos, una novela inconclusa que pues recrea un mundo que se llama Cacania, un poco a partir de las iniciales con las que se timbraban todos los documentos oficiales del Imperio Austrohúngaro. K y K, que era el imperio y la monarquía. Y ahí en ese contexto de enormes escritores, ese es el mundo de Joseph Roth, ese es el mundo de Franz Kafka, ese es el mundo de Peter Altenberg, y ahí aparece este personaje que se llama Alexander Lernet Olenia, que asiste a la debacle, al ocaso, al apocalipsis, realmente a la destrucción de un mundo en el que sus ciudadanos pues presumieron siempre la eternidad de esos principios que regían a la monarquía austrohúngara. Eso se acaba con la Primera Guerra Mundial, que es un cataclismo en toda Europa, pero que es sobre todo un golpe terminal a ese universo, a esa cultura. De hecho, la nostalgia que produjo la destrucción del Imperio Austrohúngaro va a ser uno de los grandes detonantes y estímulos literarios para que una gran cantidad de escritores pues vuelvan sobre ese mundo y traten de recrearlo y también de celebrarlo. Es el caso de Stefan Zweig y otros escritores. Lernet Olenia no es tan conocido. A él le va a tocar además, ya luego, después de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del totalitarismo nazi, primero en Alemania y luego la toma de Austria por parte del nazismo. Él se mantuvo al margen y en 1934, el mismo año en que sale Yo Claudio, de Robert Graves, Lernet Olenia publica una novela que se llama El Estandarte. Es una de las novelas más bellas, profundas, evocadoras y poéticas que uno pueda leer sobre
el final del Imperio Austrohúngaro, que ya les digo, es un tema que se ha vuelto una obsesión literaria a través de los años y pues no en vano, porque tratar de entender cómo fue ese momento terminal, ese crepúsculo de uno de los imperios más potentes y luminosos de la historia, pues hace que la literatura quiera pensar en esa última fiesta que estaban viviendo allí en Budapest, en Praga, en Viena, los escritores, en los cafés, en las tertulias, en los periódicos. Es el mundo de Karl Kraus, es el mundo, ya digo, de una gran cantidad de personajes que se atraviesan. Es también un poco el mundo que termina inspirando las reflexiones de un personaje como Rainer Maria Rilke, de un personaje como Sigmund Freud. Y heredero de todo ese mundo es Alexander Lernet Olenia, que escribe muchas novelas, pero esta novela que se llama El Estandarte es maravillosa porque nos cuenta la vida de un soldado del ejército austriaco que está peleando en la Primera Guerra Mundial. Se va a un hospital recluido por una herida y vuelve ya luego reintegrado al ejército a los días finales del ejército austrohúngaro, cuando el imperio se está disolviendo. El imperio se va a disolver con la Primera Guerra Mundial, y entonces esta es una historia en la que este soldado desde la guerra pues asiste al fin del mundo tal como él lo conoció, pero además en una historia de amor con una mujer a la que conoce en los Balcanes, y es un poco también la historia de ese mundo de los Balcanes con tantos credos religiosos, con tantos idiomas, con tantas identidades, y al final el estandarte, de ahí el título de la novela, que lleva este soldado y que aspira a entregárselo al último de los emperadores austrohúngaros. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial pues se desata, entre otras cosas, por el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, que iba a heredar esa corona milenaria de la monarquía vienesa de los Habsburgo, ya convertida en la monarquía austrohúngara desde 1867. Matan al archiduque. Quien sigue reinando pues es el longevísimo emperador Francisco José, tío del archiduque, que reinaba allí desde 1848, pero que va a morir en 1916 en medio de la guerra, y Carlos es el último emperador ante el cual va a llegar este soldado con la misión de llevarle el último estandarte del último contingente austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Es una obra maestra, El Estandarte de Alexander Lernet Olenia. Y pasamos del Imperio Austrohúngaro en sus días crepusculares y terminales, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se acaba el Imperio Austrohúngaro, cuando se acaba el Imperio Otomano, cuando se acaba el Imperio Alemán, y de alguna manera ese fue el signo que inauguró el siglo XX. El siglo XX no empieza en 1900, empieza quizás en noviembre de 1918, cuando esos poderes que estaban aliados pues se disuelven y va a surgir un nuevo mundo que todavía no encuentra el cauce, y ya aparecen pues el proyecto bolchevique y revolucionario en Rusia, aparece el fascismo en Italia y aparece por supuesto el nazismo en Alemania. Pero pasamos de ese mundo, y cómo lo retrata de manera magistral Alexander Lernet Olenia en El Estandarte, pasamos de allí a la Edad Media y sobre todo al Imperio Bizantino en el siglo X, para hablar de una novela que de pronto es también tan secreta y clandestina, o no del todo,
como El estandarte de Alexander Lernet Olenia. De todas estas novelas de las que estoy hablando, hay magníficas traducciones al español, y esta que les quiero reseñar ahora, pues vale muchísimo la pena. Se llama El fuego griego y la escribió un autor italiano del siglo XX, maravilloso, que se llamaba Luigi Malerba, que era un escritor medio vanguardista, comunista, marxista, que estaba siempre vinculado con grupos de choque y con unas tertulias en las que había una reivindicación de esos nuevos aires, no solo de la literatura, sino también de la política en la Italia de los años 40, de los años 50. Pero Malerba, que ejerció el periodismo, era abogado, había nacido en Parma. Malerba, que se dedica un poco a la agitación política, pues se revela luego como un extraordinario novelista para el cual el pasado es una materia que él puede recrear y descomponer con tal inteligencia y con tal sutileza que todos sus libros que tienen que ver con el pasado, desde la ficción, desde la novela, son de verdad magistrales. Recuerdo uno que tiene que ver con el regreso de Odiseo a Ítaca y que tiene que ver también con los sentimientos de Penélope, que es un tema pues que figura de manera tangencial en la Odisea, y en otras versiones de ese mito pues no es tan importante, porque pensamos más en Telémaco, pensamos más en el propio Odiseo, y claro, Penélope termina siendo el símbolo de unos valores allí encarnados en su espera abnegada de ese hombre que solo aparece al final, desastrado y ruinoso, con sus famosas cicatrices. Entonces Luigi Malerba escribe una novela sobre Penélope, pero no es esa sobre la que quiero que hablemos en esta salida de Calamares en su tinta, sino una novelita de pocas páginas, tal vez 200, publicada en español por Seix Barral, y yo creo que todavía se consigue. Esta novela se llama El fuego griego y tiene que ver con esa arma letal y secreta que hizo infalible durante tantos siglos al Imperio Romano de Oriente, al llamado Imperio Bizantino, que como ustedes saben, pues tenía su capital en Constantinopla. Fue esa una división de las órbitas administrativas del Imperio Romano desde el siglo IV, y el Imperio Romano de Occidente pues empieza a resquebrajarse y termina hecho añicos en el siglo V, en el siglo VI, mientras que el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, se mantiene en pie, conservando el fuego de su lengua, el griego, por supuesto, de su religión, el cristianismo, que había nacido allí en esa órbita del mundo griego en el Mediterráneo oriental, pero Bizancio pues fue la encarnación de un poder como pocos, que además les hizo frente a muchos bárbaros y a muchos enemigos, a los germanos, a los hunos de Atila, luego por supuesto a los persas, que era el enfrentamiento de varios siglos entre el mundo griego y su enemigo natural, que estaba allí al otro lado, en el Asia Menor, en Mesopotamia, y por supuesto en el mundo iraní e iranio. Y luego aparecen los árabes con el Islam por bandera, que quieren conquistar Constantinopla. Tratan de hacerlo en el año 678, tratan de hacerlo en el año 718, y una de las razones por las cuales los árabes no entraron nunca a Constantinopla, que sí la tomó el Islam en 1453, pero por cuenta del embate de los turcos otomanos. Los árabes nunca pudieron entrar a Constantinopla, y una de las razones por las cuales nunca pudieron hacerlo
es porque allí el Imperio Romano de Oriente tenía un arma secreta que se llamaba el fuego griego, que era básicamente la combinación del salitre y el nitrógeno. Entonces había unas bombas que se hacían en unas calderas, en unos socavones, y entonces cuando llegaban los enemigos a sitiar las murallas de la ciudad, salían esas bombas sin saberse cómo ni de dónde, caían en el mar y con la sal del mar, pues esas bombas estallaban ahí en el agua y el mar se convertía en un mar de fuego. El secreto del fuego griego, la fórmula, la receta, pues estaba en un pergamino que no conocía sino el emperador y el fabricante de las armas en Bizancio, que estaba en esos socavones y al que se le imponían unos castigos terribles. Era un cargo pues dramático porque era al mismo tiempo un honor y era también un lastre ser encargado de las armas del imperio, porque tenía que vivir bajo tierra. El que ocupara ese cargo, además con un punzón ardiente, le cercenaban un ojo, quedaba sin un ojo el pobre funcionario que se dedicaba a eso, y nunca podía salir de allí porque no se podía saber la fórmula secreta del fuego griego, que fue un arma que se inventó un sabio que venía de Siria. Lo cierto es que durante siglos se mantuvo de manera sigilosa y confidencial la fórmula del fuego griego, pero esta novela de Luigi Malerba nos habla de los tiempos de Teófano, que es la regente del imperio, su hijo Basilio II, y también nos habla de un momento de crisis en el siglo X, cuando los bizantinos se están acercando al mundo eslavo, y hay pues una cantidad de conflictos allí, pero la novela tiene que ver sobre todo con el manuscrito inaccesible y secreto de la fórmula del fuego griego. Es una novela brillante, escrita con belleza, con sabiduría y con un conocimiento milimétrico del alma y el mundo bizantinos. El fuego griego de Luigi Malerba. La otra novela que quiero recomendar aquí es también de un autor italiano, este sí muchísimo más famoso y célebre que Luigi Malerba. Estoy hablando del maestro Umberto Eco, un gran filólogo, un gran semiólogo, un prosista descomunal, periodista, columnista de opinión, profesor emérito en varias universidades en Europa, uno de los mayores sabios y eruditos que hubo en el siglo XX. Y claro, ustedes estarán pensando en la obra más famosa y más reconocida de Umberto Eco, que se llama El nombre de la rosa, una novela que se publica tal vez en 1980 u 81 y que de inmediato se volvió un bestseller no solo en Italia, sino en el mundo entero, porque era una novela pues que jugaba con esa pasión por la Edad Media, por el mundo monástico, también por la cultura de los libros y el conocimiento en la Edad Media, que era un universo que Eco conocía como pocos. Entonces él logró el prodigio de destilar todo su interés, toda su curiosidad y sobre todo su conocimiento sobre el mundo medieval, ya digo, en el ámbito de los monasterios, en el ámbito de las discusiones filosóficas y teológicas, en el ámbito de las grandes bibliotecas de la Baja Edad Media, en Francia, en la propia Italia. Eco logra destilar el enorme conocimiento que tenía de ese mundo en una novela que está escrita también con un encanto y con una belleza y con un ritmo que hacen que uno pues la empiece a leer y no pueda parar. A partir de la publicación del Nombre de la Rosa, Umberto Eco se volvió
pues un bestseller y uno de los escritores europeos más conocidos del mundo, y con justísimas razones, porque se lo merecía. Umberto Eco era un maestro. Luego hizo otras novelas, no todas ellas con igual fortuna que El nombre de la rosa. De hecho, ninguna de las novelas que vinieron luego del Nombre de la rosa en la carrera de Umberto Eco llegó a tener el éxito del Nombre de la rosa. Él se ocupaba siempre de temas que tenían que ver con discusiones intelectuales, filológicas, filosóficas en distintos momentos de la historia. Pienso, por ejemplo, en una novela que me gusta mucho de él, que se llama El cementerio de Praga. Después tiene esa novela que se llama también El péndulo de Foucault. En fin, Umberto Eco escribió muchas cosas y eran todas muy brillantes, pero ninguna tuvo el éxito del Nombre de la rosa. Sin embargo, la reseña de hoy no es sobre El nombre de la rosa, aunque no lo parezca, sino sobre una novela también de tema medieval que escribe Eco en los 2000, que se llama Baudolino. Y me gusta mucho esa novela para contrastarla con El nombre de la rosa, porque Baudolino es una novela callejera y popular, que está enmarcada en el fin del siglo XII y el inicio del siglo XIII, sobre todo en tiempos de la tercera y la tétrica y de ingratísima recordación Cuarta Cruzada, la cruzada que van a prohijar los venecianos contra Constantinopla, ciudad a la que van a saquear de manera infame e inmisericordia, que es entre otras una traición porque Constantinopla era una ciudad cristiana, de suerte que la Cuarta Cruzada fue una cruzada de los occidentales contra los orientales. Y en ese mundo en permanente ebullición está este personaje que se llama Baudolino y que viene de ahí del norte de Italia, de la ciudad misma en la que nació el propio Eco, y a Baudolino le tocan todas estas peregrinaciones del mundo de las cruzadas, pero también le toca asistir, por ejemplo, al esplendor de la corte de los Hohenstaufen en el sur de Italia, le toca asistir un poco a todas las disputas que hay en la Italia de ese momento, que conservan pues el eco del enfrentamiento entre el imperio y la iglesia. Entonces ahí aparece Federico Barbarroja y aparecen una gran cantidad de personajes, y Baudolino acaba en Constantinopla en el momento justo de la Cuarta Cruzada. Él no estaba participando en la Cuarta Cruzada y le salva la vida a Baudolino a un cronista bizantino que fue quien relató lo que pasó con Constantinopla en la Cuarta Cruzada desde la perspectiva bizantina, porque también hay muchos cronistas occidentales que narran cómo los venecianos y los franceses saquearon la ciudad en mayo de 1204. Pero hay un escritor bizantino que se llama Nicéforo Coniatas, que aparece en esta novela de Umberto Eco como un personaje que va a ser salvado por el protagonista, y es una novela maravillosa porque tiene que ver ya más con la calle, con el viaje, que tiene que ver con esos itinerarios y con ese mundo de grandes travesías en el que se cruzan el oriente y el occidente. De suerte que vale muchísimo la pena leer Baudolino. Yo diría que tanto como leer El nombre de la rosa, y para muchos es hasta una mejor novela. Lo importante es leerlas a las dos. Y la quinta y última novela de esta salida, en esta pequeña serie de reseñas de grandes novelas históricas, la escribió uno de mis maestros, un autor al que yo venero y adoro, un autor español, vasco, de la generación del 98, quizás el más grande novelista de esa generación del 98. Y ustedes saben que se llama la generación del 98 porque en ese año, pues España pierde sus últimos dominios coloniales, y es también cuando han salido a la vida pública unos jóvenes escritores cuyo tema principal
es justamente ese, el de la decadencia española y la disolución del imperio y el sueño imperial de varios siglos de una España que se les deshacía entre las manos. Ahí están Miguel de Unamuno, está José Martínez Ruiz, el famosísimo Azorín, están los hermanos Antonio y Manuel Machado. Un poco como sobrino de esa generación del 98 está Ortega y Gasset, que no pertenece a ella, sino a la generación del 14, pero que fue contertulio e interlocutor de varios de ellos. Está Ramón del Valle Inclán, que era un gran prosista también, y está don Pío Baroja, el autor del que les quiero hablar hoy, que fue un extraordinario novelista. Las novelas en español estaban en una racha un poco decadente y marginal con respecto pues a la gran tradición novelística de la lengua inglesa, de la lengua francesa en el siglo XIX, que es el siglo de la novela, aunque el siglo XX pues no va a ser sino la continuación de esa tradición. Pero la novela en español no tenía mucho que ofrecer, aunque hay quienes matizan este lugar común y este prejuicio con autores como Benito Pérez Galdós, del que ya hablamos aquí en nuestra salida anterior, y sus episodios nacionales. Pero claro, no hay en la lengua española en aquellos tiempos un autor equivalente a Joseph Conrad, no hay un autor equivalente a Marcel Proust, no hay un autor equivalente a Robert Musil o a los grandes escritores del mundo en lengua alemana, aunque no se trata de esas comparaciones arbitrarias y gratuitas. Pero en la novelística española pues había una deuda, porque las novelas españolas eran novelas parroquiales que tenían que ver sobre todo con lo que había pasado en la España del siglo XIX, desde la invasión napoleónica hasta 1898. Y en ese año irrumpen estos escritores. Todos escriben muy bien, hay algunos que se meten en el género de la novela, el propio Unamuno, que era sobre todo un ensayista y un filósofo, sin duda Valle Inclán, pero el mejor novelista de ellos es Pío Baroja. Azorín era un excelso prosista, pero no era un gran novelista. En cambio, Baroja, que era un prosista desaliñado y descuidado, y ahí había una gran maestría y una enorme gracia en hacer parecer que la prosa era muy negligente cuando en realidad era el resultado de un genio novelístico como pocos y de una capacidad de observación de lo cotidiano que hizo, ya digo, a Baroja, pues el más grande novelista de su generación, con novelas que tenían que ver con su mundo. Pero siguiendo un poco la estela de Pérez Galdós, con varios de sus momentos y de sus personajes, Pío Baroja escribe una novelita, en realidad una serie de novelas, pero ustedes pueden conseguirla en un resumen, en una síntesis que está en la colección austral, que se llama Aviraneta o La vida de un conspirador. Eugenio de Aviraneta era un espía, un conspirador de origen vasco que atraviesa la historia española del siglo XIX, traumática y rocambolesca esta historia de guerras civiles, de conspiraciones, de constituciones, de exilios monárquicos y hasta un intento fallido de hacer una primera república en la década de los 70 e incluso traer a un monarca extranjero. Esta España del siglo XIX, que suele ser muy desconocida para quienes no estamos en España, porque además ya en el siglo XIX la historia española se ha separado, se ha escindido de la historia hispanoamericana y cada república hispanoamericana pues cuenta su historia, que además es un poco calcada de lo que está pasando en España. Entonces no nos enteramos tanto ni de esa historia española del siglo XIX ni de la literatura que la va a recrear de forma magistral, primero con los episodios nacionales de Pérez Galdós y después con toda la saga novelística de Baroja sobre Eugenio de Aviraneta, que entre otras cosas era un tío abuelo o un tío bisabuelo suyo, y entonces Baroja nos va mostrando ese mundo de conspiraciones, de tramas, de
celadas y de intrigas de todo tipo, espionaje, con un ritmo y con una destreza que para mí son el sello inequívoco de la maestría de don Pío Baroja, que murió en los años 50. Hemingway fue a visitarlo en su lecho de enfermo y Baroja dijo: ¿qué viene a hacer este tío aquí? Tenía toda la razón don Pío. Qué jartera uno en esos trances finales, acompañado nada menos y nada más que por Hemingway, que en España resultó ser un lagarto de muchos alcances. Baroja era un escritor descomunal, pero hay unas novelas suyas que tienen que ver con el pasado, no tan conocidas, protagonizadas por su ancestro Eugenio de Aviraneta. Lean a Baroja y lean sus novelas históricas. Esto es Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video, podcast y radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos.